if you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. Es gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Es fácil. Desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos lados. En Apple Podcasts, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes. All right. Dr. Piña. Abandona toda ideología. Eso es una situación dificilísima. Abandonar toda ideología, todas tus creencias, todos tus valores con lo que de alguna manera la escuela, los amigos, los clubes, las instituciones culturales, las universidades ya han establecido unos valores fundamentales, unos valores jerárquicos a partir de lo que forman tu personalidad y que de alguna manera son aspectos inherentes tuyos, de alguna manera te identifican, son lo que tú eres exactamente, así como la gente te conoce, en la manera obtusa, inflexible, la manera, digamos, seria con que tú asumes las cosas, en la manera en que tú interpretas al mundo y da tu visión, tu posición al mundo. Eso es fundamentalmente lo que son tus creencias, tus valores, que son tuyos, viniendo de papá o de mamá, de la escuela, de un amigo, ¿verdad? De un alumno o de un libro fundamentalmente, o de una televisión, alguna película, digamos, una enseñanza, un seminario, es lo que te da a ti lo que es tu ideología. Ese sistema de concepciones fundamentales a partir del cual conforma lo que eres tú, tu personalidad, lo que conforma además tu pensamiento. Entonces, en la regla número 6, Masterclass número 259, la vida no vivida, y sabemos que la vida no vivida es retomando, digamos, a Pressfield, que hay una vida interna, que la vida que vivimos actualmente y la vida que es interna nuestra, la que soñamos tener. Y a través de esas dos vidas se encuentra la resistencia, es decir, el deseo de muerte, de no hacer nada, de no inscribirte en la clase, de no hacer la tarea, de no seguir las clases de piano, de, digamos, no hacer lo que tiene que hacer para llegar a ser el cantante, el bailarín, el músico, el poeta, el escritor, el podcaster. Tú no haces lo que tienes que hacer y eso nosotros sabemos que en la psicología de la creatividad nos habla que es la resistencia. La resistencia está relacionada con nosotros mismos, lo que nosotros hacemos, pensamos de alguna manera. Tiene que ver con el otro que está afuera, mamá, los amigos, las estructuras ideológicas, el comunismo, el socialismo, el feminismo, el asunto del racismo, ni tiene que ver tampoco con las estructuras económicas ni las desigualdades en el mundo. Tiene que ver fundamentalmente con los aspectos internos tuyos. Y de eso nosotros vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la regla número 6, que es una regla difícil. Yo pienso que es la regla más difícil de lo que es lo que nosotros llamamos hoy en la actualidad el Mesías salvaje, como lo llama uno de sus críticos en un libro fundamental que es Mesías salvaje, sobre Jordan B. Peterson Beyond, más allá del orden, las 12 nuevas reglas para vivir, que vamos a discutir hoy la regla número 6. Estamos estudiando al hombre, estamos estudiando a la persona, estamos estudiando al psicoanalista, al psicólogo, estamos estudiando al polemicista más importante de nuestra época, estamos conociendo a profundidad su libro. Ya hemos pasado unas 6 semanas consecutivas con esta, leyendo cada una de sus reglas y entendiéndola más o menos. Con algunas estamos de acuerdo, con algunas estamos absolutamente en desacuerdo. No la pensamos en la forma que la piensa, desde la dimensión, digamos, de sus concepciones fundamentales, pero sí coincidimos en muchas cosas. Entonces, la idea es comprender absolutamente la dimensión profunda de este ser absoluto que se llama Jordan B. Peterson, que está acabando, digamos, revolucionando el mundo en todas partes con sus concepciones, sus ideas y con las reglas fundamentales. Dice Byung-Chul Han que realmente en esta época difícil en que estamos, donde se están perdiendo los rituales, se está erosionando lo que es el otro, se está de alguna manera difuminando lo que son nuestros principios, los valores fundamentales, a partir de los cuales se estructura los aspectos de las instituciones. Se necesitan reglas. Y él habla y dice de absolutamente en este libro de lo que es la desaparición de los rituales de 2019, Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano más importante también en la actualidad. Él habla sobre de que tras un exceso de desregulación vuelve a notarse la necesidad de rituales y de reglas fijas. No es casual que la conocida guía de Jordan B. Peterson, 12 reglas para vivir, tenga por subtítulo un antídoto al caos. Si no hay reglas, vamos a estar absolutamente metidos en el caos. Y ese libro de 2018 de él. Originalmente, la necesidad de rituales se suscita
tras experiencias traumáticas de caos. También aumenta la demanda de ritos de ciclos vitales y de ritos de paso diseñados individualmente. Los sacerdotes son sustituidos por los llamados diseñadores de rituales. Incluso los rituales han de obedecer al imperativo de autenticidad y creatividad. Pero estos nuevos rituales no son ritos en sentido auténtico. No emanan aquella fuerza simbólica que orientan la vida hacia algo superior cuando haces así sentido y dando orientación. Donde ya no existe ningún orden superior, los rituales desaparecen. Y entonces él establece, por eso, digamos, Jordan B. Peterson está estableciendo nuevas reglas, nueva estructura. Nosotros no podemos vivir sin reglas, sin estructuras, sin mandamientos, ¿verdad? No mates, no codicies, no robes, no te quiera coger la mujer del vecino. Estate quieto, ¿verdad? Estate quieto ahí. No te vayas a pasar de la luz verde. Establece ciertas conexiones, ciertos principios con tu esposa, con tus amigos. Los muchachitos cuando aprenden no pueden todos llamar la mano o hablar al mismo tiempo. Hay reglas particulares para todos. Nosotros necesitamos vivir reglas. Y cuando se desaparecen los virtuales, se establece el caos, se establece la ley de la selva. Y entonces tú sabes lo que es la ley de la selva o la ley de los estructurales, derechistas, ultraderechistas, nazi, el colectivismo, el totalitarismo, las ideologías cuando se imponen de una manera tiránica. Y al mismo tiempo, las ideologías en muchas ocasiones crean lo que es la corrupción del individuo, la corrupción de las masas. Y en consecuencia, nosotros vamos a hablar de eso hoy, de la regla número 6, la regla de abandona la ideología, que es la regla de Jordan Peterson. Así que bueno que estás ahí con nosotros. Como siempre, estamos en Corona Creativo, es tu programa especial. Ramón Blandino y Karina tienen la noche libre, yo estoy solo. Y como siempre, estamos estudiando por las próximas 6 semanas más el libro que sale hace un mes de Jordan Peterson, más allá del orden, no para descubrir su pensamiento, como te dije, pero como siempre, Corona Creativo comenzó con la pandemia, nos vamos a quedar por mucho tiempo ya, casi cumplimos un año, el sábado cumplimos un año de estar haciendo este asunto. Y como sabes, cuídate, distánciate de la persona, mantén tu burbuja de amor. El coronavirus todavía existe, por eso creamos Corona Creativo Online, para vernos a nosotros mismos por esta vía, traer conocimientos, traerte ideas a ti y entonces poderlas compartir juntos. Cuídate en tu burbuja de amor, utiliza tu distanciamiento social y cuando llegue tu vacuna, como me llegó a mí y le llegó a Karina, pues te la pones. Nosotros tenemos la Moderna, espero que tú tengas cualquiera que aparezca, debes ponértela. Así que bienvenido y eso es lo que tenemos. Lo que estamos haciendo a partir de este año, a partir del sábado, es profundizando los temas. Los martes estamos profundizando también a Karina, Ramón y yo estamos profundizando al doctor Peterson los lunes. Los martes estoy trabajando las dimensiones de los manifiestos de la metapoesía. Los miércoles estoy personalmente dando mi opinión general y conociendo un autor fundamental sobre lo que es el doctor Peterson. Los jueves estamos profundizando lo que es algunos aspectos de lo que es el correr y estamos trabajando la velocidad, los tipos veloces, las técnicas, la locomoción, todo lo que tiene que ver con los diferentes estilos de carrera de correr. Y los viernes, fundamentalmente, hablamos del amor, hablamos de las relaciones de pareja y también estamos nosotros trabajando lo que son la psicobariátrica o el ayuno extendido, que lo realizamos por 7 días. Y oye, mira cómo estoy bonito, reluciente, bajé 4.1 libras, muchacho, con un hambre terrible y irritado, tú no te imaginas. Pero estamos aquí y vamos a comenzar entonces con la regla número 6. La regla número 6 es una regla de la más complicada, pero también de la más fácil de entender. Es la regla polémica por excelencia, donde Jordan Peterson descubre que los 50 años de llegar a la formación es el establecimiento de valores y creencias fundamentales que le ayuden al individuo a crecer, a ser trascendente, tener significado y a hacerlo más responsable, ha fallado. ¿Verdad? Los niños de ahora son niños mimados, niños malcriados, niños que se pasan todo el tiempo jugando el videojuego, viendo la televisión o fumando marihuana y están basados en las creencias de cambiar y transformar el mundo porque se creen que el mundo le pertenece a ellos, que hay una serie de derechos y privilegios, existen los derechos del niño, que bueno, mi papá tiene casa, esta casa va a ser mía, yo no tengo que trabajar, yo puedo ganarme las cosas fácilmente, es fácil ser un Bill Gates,
ser un Mark Zuckerberg, el mundo me pertenece, yo lo puedo cambiar, el racismo, la responsabilidad de todos los males del negro, el patriarcado es por eso que estamos como estamos y vamos a cambiar la ecología, el calentamiento global, porque esta vaina nosotros tenemos que transformarla y cambiarlo y es responsabilidad de nosotros, lo que los papás me dejaron a mí, lo ha dañado y nosotros tenemos que de alguna manera arreglarlo y no me ponga la mano porque yo llamo a la policía, porque bueno, y dame esto, porque a lo que a mí me corresponde, a mí hay que mantenerme, a mí hay que dármelo todo y entonces nosotros en los últimos 50 años tenemos unos muchachos adolescentes agresivos, abusivos, violentos, en principio como Pinocho, que no sabemos qué hacer. Obviamente nos lo mandan a nosotros, lo traen a nosotros. Digo, tráeme los tigueritos antes de los 13 años, por los 11 años, ¿no? A los 7 años. Me traigan los carajos a los 14, 15 años con Tanya Out, un grupo de creencias, un grupo de vainas raras que le vino precisamente de las estructuraciones y los derechos que las comunidades y las escuelas, porque realmente el sistema patriarcal, machista, abusador, abusivo, creó grandes problemas de torturas contra los niños, contra la familia y los esposos. Entonces tiene un muchacho que se rebeló, tiene una cultura que se rebeló, unas instituciones que dijeron, no, aguántate. Este muchacho tiene unos valores, unas creencias que hay que respetar. Pero el tipo lo hemos hecho, lo hemos podrido. Como dicen los gringos, spoiled. El tigre lo hemos podrido y en consecuencia estos muchachos están a la deriva, no tienen trabajo, no tienen novia, no tienen universidad, no estudian, no terminan el bachillerato, la high school, no van a la universidad. Hay una crisis terrible de los hombres fundamentales de la masculinidad porque ellos tienen una cierta creencia. Pero a pesar de así son expertos en Black Lives Matter, en la vida negra importa, son expertos en feminismo, las mujeres y los hombres, son expertos en cómo van a transformar la justicia, en cómo van a transformar desde la posición socialista o desde la izquierda extrema o de feminismo extremo. Son extraordinarios para utilizar categorías complejas como la economía, como el género, como el calentamiento global y como una serie de baja categoría, abstracciones y concepciones que son absolutamente difíciles cambiar, transformar la dimensión del género, el calentamiento global, lo que eso significa, pero ellos son los expertos y son muchachitos de 13 años que tú lo ves andando por el mundo diciendo, sí, yo puedo hacerlo, ustedes son los responsables. Entonces los niños han establecido unas creencias bajo unos derechos que de alguna manera han encontrado un gran problema personal, colectivo, con nosotros y con los demás. Es donde se está basada lo que el vacío que los 50 años las escuelas y las instituciones y las universidades le han metido al muchacho y entonces encontramos la posibilidad de que muchas ideologías, las ideologías extremas nazis, muchas ideologías ultraderechistas creen a sujetos, a individuos que quieran cambiar el mundo, se convierten en guerreros culturales, en guerreros en contra de las instituciones sociales, en guerreros en contra del status quo, en guerreros a partir de sus principios que son absolutamente ideologías que establecen cultos y que tienen unas estructuras inflexibles. Entonces, desde ahí se plantea, pienso, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y de dónde son los rudimentos, las estructuras filosóficas, la dimensión ontogenética, el desarrollo filosófico, las teorías del ser, o al mismo tiempo las sociedades, cómo pueden parar eso y qué debemos nosotros hacer en consecuencia? ¿Por qué debemos nosotros abandonar la ideología? ¿No? La gran pregunta, y es fácil abandonar la ideología, es fácil, tu derechita, metete a izquierdita. Como muchas de las escuelas, de lo que es el dark website, lo que quieres, mientras más mientras menos izquierdita mejor, mientras más la gente, se derechice o se venga al mento, mientras menos liberal sea la gente en extremo, mucho mejor. Y ese es el objetivo ese es el objetivo mío. Hay muchos intelectuales que dicen lo mismo, o los de izquierda o los feministas. Mientras más gente tengamos, mientras más gente mía que siga mi ideología, mientras más evangélicos, mientras más católicos, musulmanes tenga, mucho mejor. El mundo va a ser mejor. Y desde la perspectiva mía, que es la mejor del mundo, yo voy a cambiar el mundo, yo voy a transformar el mundo. Y mucho cuidado, porque si tú no lo haces, te mato. Si tú eres islámico, el católico lo va a matar, o islámico lo mismo, el cristiano igual, el feminista con el patriarcado, con el hombre y la mujer. Y es un desastre el problema cuando nosotros establecemos ideología que no es Trump, que Biden, y se arma el lío, que son los blancos, que son los negros, que es Alemania, que es mi nación, que es mi cultura, que no son los haitianos, que son los dominicanos, que es un lío cuando tú estableces las ideologías.
Y esa es la gran problemática. Y esa es la ley número 6 y las posibilidades de sus aplicaciones y por qué él dice que es tan importante esa ley. Y vamos a ver, digamos, por qué, digamos, el doctor Pearson dice que esta ley es absolutamente, esta regla es absolutamente importante. Y vamos a comenzar con lo que es la regla en primera magnitud. La regla en sí misma, ¿no? La regla tiene unos 4 componentes, 4 partes. Y yo quiero establecer esta regla y al mismo tiempo de que la establezco, voy trabajando cada uno de las partes de la misma, ¿no? Tiene lo que se llama, él siempre utiliza un gráfico de un autor importante que también él vende en los websites que tiene ¿no? Él vende en los websites que tiene. Y aquí en our Cool Huts, no place for priests and kulaks. No place for priests, no kulak. En nuestra granja no hay lugar para los priests, para los padres, ¿verdad? Para los sacerdotes y los kulaks. Definition kulaks. Déjame ver si está acá, que no busque kulaks. Definition de kulaks. Y esa es, digamos, como comienza village. This article about the village, kulak meaning Kulka village is the administration district of Jima Sukti within Signo Country, Wilmian, Mesurian, Volships, Northern Poland. Does the name Kulak mean the article about the village, la village, Kulka, si Kulka, German Kulk, como una village. En nuestra villa, ¿verdad? En nuestra villa, déjame ver si más o menos entiendo mejor. Kulak mean, what does Kula means? Short, round person, Polish name. Ok, un tipo contrario, no entran aquí los contrarios, no entran el otro, solamente entra, digamos, que vengan de esa ciudad, de esa villa, el contrario, el otro, vamos a decir que el otro, el que yo odio, el que no sigue mi cultura, el que no sigue mi principio. In our cool huts, not place for priests and kulaks, ¿verdad? Que es la posición extrema, digamos, capitalista. Aquí no entran los judíos, aquí no entran los negros, aquí solamente entran los blancos, aquí no entran los hombres, son todos del patriarcado, aquí entran las mujeres. Y ese es, digamos, el símbolo de lo que es la regla número 6. Es ese con lo que comienza y que se puede comprar también. Está dividida en 4 partes. La primera parte es donde no toca. Donde no toca, que en inglés es, me gusta más la traducción en inglés, me gusta más la parte en inglés que simplemente dice the wrong places, los lugares falsos, los lugares donde tú no debías estar. ¿Dónde son los lugares donde nuestros hijos se educan? ¿Dónde son los lugares donde nuestros hijos van, se forman? ¿No? ¿Dónde es que mi hijo es educado? ¿Es educado en el partido, en las escuelas, en las universidades con mi crianza, o es educado por ideólogos que tienen una fascinación extraordinaria, que son los falsos ídolos? Se crean en los clubes de política, o se crean ahora, digamos, en YouTube, digamos, lo que en el website negro, en el dark web, en el dark intellectual network. Ahí van mis muchachos. Si hay un vacío de valores, si hay un vacío de creencias trascendentes, entonces, ¿dónde van a estar? ¿Dónde paran los muchachos? Que ese es the wrong places. Y la definición es donde no toca. O sea, uno para informándose donde no toca, fundamentalmente.
Y este es el primer capítulo. El segundo capítulo es quizás solo esté dormido. Es la segunda parte del mismo y hace referencias fundamentalmente a las creencias trascendentes, que es la creencia en Dios. Y el capítulo es la atracción fatal de los falsos ídolos, que tiene que ver una crítica fundamental a los ideólogos, a los sustentores de filosofías del colectivismo, a los sustentores de filosofías basadas en abstracciones fundamentales como la raza, la economía y en filosofías claves como puede ser el psicoanálisis, el postestructuralismo, el marxismo y también, digamos, los trabajos del postmodernismo con Derrida, Michel Foucault y las concesiones del poder, muchos de la sexualidad y las concesiones también del género. Y el punto número 4 tiene que ver, digamos, con el resentment, con el resentimiento, con el rencor. ¿Qué pasa con yo si yo no tengo lo que yo consigo? ¿Qué pasa si yo soy un muchacho que me creo que a mí hay que mantenerme, dármelo todo, me resiento? Entonces, ese resentimiento, ¿a qué lleva ese resentimiento? Y eso es lo que pasa cuando la ideología no me puede dar lo que yo necesito, lo quiero, la ropa, el carro, ¿verdad? El carro, la ropa, porque es el otro que lo tiene, es el otro que me lo quitó, fue el blanco que me lo quitó, fue el hombre que me quitó, fue el capitalista que me lo quitó, fue porque no se hizo caso al calentamiento global, que ahora mismo yo no tengo lo que tengo. Y entonces existe un resentimiento, y el resentimiento tiene que ver, se ve desde la perspectiva de afuera, desde lo que no me dieron, ¿no? De ese sujeto blanco o latino o colonial o opresivo, de esa persona opresiva, de esa víctima que de alguna manera tiene que ser resarcida o que tiene que haber digamos, una reparación por los actos cometidos por Cristóbal Colón, por los blancos, con los negros, y entonces, digamos, la dimensión del rencor, de lo que yo soy, la dimensión de mi pobreza, de mi injusticia, la situación que yo estoy, no se debe y no se ve desde adentro, sino se ve desde afuera, y esas son la gran problemática de lo que son las creencias o las ideologías que él dice que hay que abandonar. Entonces, en el capítulo de Wrong Places, donde no toca, él habla que cuando Tommy cuando su esposa Tommy dieron una gira mundial por más de 160 teatros de 2.500 y 3.000 personas, estaban absolutamente estupefactos, shock de saber que tanta gente iba a ver sus conferencias, y aún todavía muchos más sorprendidos del hecho de que en sus YouTube, en sus podcasts, cientos y cientos de millones de gente lo están viendo, y actualmente ustedes pueden ver, y que además el primer libro de él, 12 reglas para vivir, se vendieron unos 6 millones, 4 millones refiere en este libro, cuando lo escribió en el 2019, ¿no? Y salió ahora en el 2021. 4 millones, en la actualidad son 6 millones, que él estaba absolutamente asombrado de cómo podía suceder esas cosas, porque tanta gente, fundamentalmente el 60% de hombres, estaba buscando y estaba resonando, ¿no? Y que él tenía una manera fundamental en ese proceso, encontró 2 maneras de descubrir qué es lo que está pasando, de cómo llegar a los demás, porque simplemente él era un psicólogo que estaba tomando informaciones de los grandes psicólogos, de las grandes mentes de la filosofía y de la psicología, y que de alguna manera estaba ayudando a la gente, y que él no hacía más nada que eso, pero que su forma de ver cuáles temas estaban resonando, cuáles temas importantes en los jóvenes, era primero, le he dicho que muchos jóvenes, como este joven de Louisville, se le acercó del Midwestern americano, la ciudad del Medio Oriente, ¿no? Del Medio Oriente, se le acercó diciéndole fácilmente, quiero decirte algo, hace 2 años yo comencé a ver tus conferencias y tus lecturas, digamos, yo salí de la prisión, estaba desbaratado, arruinado, no tenía ni un chele, no tenía casa, y encontré tus lecciones y tus lecturas y me dije, ahora tengo trabajo, soy responsable de mí mismo, de mi apartamento, tengo mi esposa y acabo de tener un niño, una hija, y mi vida absolutamente ha cambiado. Muchas gracias, le da la mano, lo mira sinceramente cuando se le cuentan las cosas importantes que le están sucediendo a uno, con los amigos, los familiares. Dice, coño, me está pasando esto, la vaina, gracias por ti, y que eso es continuamente, aunque son muchas las demandas de escucharlo y dice, hay algo ahí que la gente necesita de alguna manera que se le apoye, que haya algo que sus conferencias y la forma que lo establece es que hay algo que tiene que ver mucho cómo es posible que a estos jóvenes no se le habló de lo que es la regla número
4, que es simplemente nota que que las oportunidades desaparecen o relucen cuando la responsabilidad ha sido abdicada, que es decir, mientras que la dificultad es necesaria y que para ser grande hay una carga que uno tiene que pesar, una carga noble. Tomar un sentido a la vida, cualquier cosa, algo que te lleve a ti a transformarte y no estés esperando que el patrón, que en el trabajo te cambie las instituciones o vamos a descojonar el patrón para que me pague más o que el rico pague más taxes o que me dé más dinero y vamos a llevar el salario mínimo no a 15 sino a 20 o 50 porque nosotros no merecemos, ¿no? Entonces, cuando los muchachos encuentran sus lecturas y es lo que simplemente les dice, hay que tener responsabilidades. Hay que buscar un sentido en la vida y que, digamos, sacarlo de ese delirio de grandeza, de ese estado digamos, de spoilers, de estar, digamos, con privilegios autoinventados en cualquier lugar. Digamos, él descubre que estos muchachos, ese es el punto que le llega fuerte. Y el otro es, o sea, él habla también de la regla número 4 y también de las reglas de que debes aprender a escuchar a los demás porque de alguno de las personas que tú escuchas tú vas a conocer algo y es que la manera de cómo si tú lo escuchas atendidamente ellos van a comentarte algo, decirte algo y esto él lo establece fundamentalmente cuando estás en sus conferencias, digamos el libro se tradujo a 50 idiomas. Y cuando él está en su conferencia, para él notar el zeitgeist, el espíritu de la época, lo que hace es comienza a escuchar el sonido de la gente, a que le pone mucha atención y al mismo tiempo él pone atención a escuchar toda la audiencia, 2.500, 3.000. Yo estuve en una audiencia con él, yo estuve en uno de teatros en Manhattan y fui a ver sus conferencias y unos 3.000 y pico de personas y entonces él siempre pone atención a 2 o 3, 4 gente, mira a 2 o 4 gente, pero pone su atención fundamental cuando él comienza a hablar de algunos temas y el tema que siempre sobresale, que la gente le pone interés, es el tema sobre la significación. ¿Qué debe hacer un hombre? ¿Cuál es la responsabilidad de un hombre? ¿Cuáles son, digamos, el objetivo de la vida de los muchachos? ¿No? Y el hecho de que él establezca que se debe establecer, digamos, la vida se establece en una tragedia, es, digamos, es disappointed, pero al mismo tiempo te va a dar ciertas grandeza si tú puedes hacer un objetivo absolutamente noble y te encargas de hacerlo, a conseguirlo absolutamente y ser vulnerable y susceptible a eliminar todo resentimiento de ti, no establecer ningún objetivo, digamos, ideológico y en consecuencia, digamos, poder conseguir y ser y querer llegar y lograr lo que tú quieres en la vida, ¿no? Que es la manera en que él descubre qué está sucediendo en el zeitgeist de la época como muchacho, en sus conferencias y al mismo tiempo con la cantidad inmensa, aunque le da mucha atención, mucha sector de emoción, se carga mucho como psicólogo de tanta gente que le llaman, la dice, la transformado, pero de todas maneras se queda ahí y lo escucha. Ese es digamos, el primero. De dónde buscan los muchachos la información, la que se transforme. No hay en los 50 años lugares que le den, digamos, esa capacidad a los muchachos, ni en las instituciones culturales, ¿verdad? Ni la sociedad en sí misma, ni las maneras de aprendizaje, ni las organizaciones voluntarias, ni los clubes han llegado al corazón de los muchachos como él está llegando con sus conferencias, ¿no? Esa es la primera misión. Entonces, a lo que existe es un vacío. Él hace la pregunta, what about unfolding history that has left us in this position? ¿Qué es lo que en la sociedad, en la cultura, se ha establecido de una manera extraordinaria en todos nosotros, que nos ha puesto en esta posición? Que cuán vulnerable y cuán susceptible están los muchachos, ¿verdad? Si no encuentran guía, si no hay una orientación, si no hay alguien que le diga esto es lo que hay que hacer, esta es tu responsabilidad y esta es la forma que tiene que hacerlo, como muchos de la audiencia, los participantes que hacen, lo han descubierto, ¿no? Esa es la primera interrogante. ¿Por qué los muchachos se han quedado tan susceptibles y tan vulnerables a cualquier idea o creencia? Quizás lo que pasa es, en la segunda parte, quizás esté dormido. Quizás lo que sucede es que lo que pasa es que posiblemente esté dormido, ¿no? Y esté dormido es la segunda parte. Quizás solo esté dormido y es el hecho de que aquí va a utilizar lo que son 3 textos fundamentales de Federico Nietzsche.
la Gaia Ciencia, la voluntad de poder, y también Fedor Dostoyevsky va a utilizar su novela Los demonios, donde Nietzsche establece la ley de lo que es Dios ha muerto. Y Dios ha muerto no desde la perspectiva del asesino, de que hay que matar, de que Dios murió sencillamente, sino que los valores judio-cristianos más importantes, los valores trascendentes, lo que él llama en la Gaia Ciencia, Dios como la más sagrada y poderosa que nos posee, ¿no? Como lo más sagrado y poderoso que nos posee, esa dimensión que está por encima de nosotros, lo dice la Gaia Ciencia, y en la voluntad de poder dice, asesinos entre todos los asesinos, es su profecía, son los hombres, matadores entre los matadores, y la más sagrada, digamos, dimensión que nos sostiene a todo en una dimensión de amor al otro, en un amor trascendente, en valores estructurales que de alguna manera guían la vida cultural en sentidos y que lo guiaron antes del siglo XX. Que al Nietzsche decir Dios ha muerto, Dostoyevsky establece que si Dios ha muerto, entonces todo está permitido. Y si todo está permitido, crea esa vulnerabilidad, ese vacío en los muchachos, donde los individuos tienen la capacidad de creer que pueden establecer valores y crear valores fundamentales, ¿no? De crear a sí mismo los valores para yo guiar mi vida, porque si ya yo no tengo a un Dios que me sostiene, que me critique, que me dé ciertas reglas, me dé ciertas estructuras, las religiones, las escuelas, entonces yo puedo en mí mismo crear lo que es bien para mí, y al mismo tiempo yo puedo crear lo que es bien para mí, crear un colectivismo, crear una ideología, crear una filosofía, y al mismo tiempo que esas filosofías, digamos, puedan cambiar a los demás. Y eso es lo que ha hecho desde la dimensión de la profecía de Dostoyevsky, desde el alemán y el ruso. Esta dimensión es lo que va a establecer ese vacío fundamental, ¿no? Que dice Dr. Peterson que es una profecía. Según su profecía, el término correcto para ello acarrecería dos consecuencias principales, presuntamente auténticas, aunque ligada de forma inseparable y causal, asociada a la muerte ritual, la historia y la fe tradicional, ¿no? La fe tradicional, los rituales en términos cómo tratar a la mujer, al hombre, cómo tratarnos nosotros, los seres humanos, entre las culturas, basado en esas creencias fundamentales judeocristianas que son la basamenta de las civilizaciones y gran parte de la civilización, ¿no? Además, también establece, según su opinión, la adopción de una ideología utópica, rígida e integral, fundamentada en unos pocos axiomas aparentemente evidentes, entrañan un riesgo político espiritual que podía superar de lejos a la brutalidad de todo lo ocurrido en el pasado religioso, monárquico e incluso pagano, que ese es el objetivo que dice Nikolai Stavrogin en el libro, digamos, Los demonios, de que hay la posibilidad de que si no Dios existe, podemos nosotros crear una sociedad mejor, más justa, basada en nuestros propios principios religiosos y políticos, ¿no? Y eso fue lo que llevó absolutamente al hecho de las creaciones de las grandes posiciones filosóficas y sociales. De hecho, el deseo incluso que se hagan varios experimentos para demostrar que en la sociedad socialista la vida se niega a sí mismo y cercena el motu propio en sus raíces. Él establece que a pesar de eso solamente se puede conseguir con un gasto masivo de vidas humanas, que no había de ninguna otra manera, y eso lo predijo tanto Nietzsche como Dostoyevsky, de lo que podía suceder si se toma una dimensión de establecer valores socialistas y políticos con nuestro, y no como se podía pensar en el Reino Unido, en los países escandinavos y en Canadá, sino lo que sucedió en los experimentos del colectivismo en gran escala de Rusia, China y en una infinidad de países más pequeños, no como Cuba, Venezuela y otros países más, que lo que hizo fue una cantidad indigente de vida como el propio Nietzsche lo estableció, ¿no? Es lo que se llama, o nosotros tenemos, si hay un vacío de Dios o una dimensión al nihilismo, nosotros crear nuestras propias dimensiones y valores anárquicos, o establecer totalitarismos basadas en filosofías en una sola concepciones, y como por ejemplo fue el hecho de la creación del superhombre, que en muchas ocasiones se piensa que el nazismo en sí mismo surgió del Übermensch, que es el superhombre, y definitivamente Nietzsche siempre creyó en la soberanía del individuo, la posibilidad, en las capacidades que tiene el individuo, crear sus propios valores y llegar a ser un sujeto mejor a partir de ciertos valores trascendentes, sin la dimensión de una superestructura o sin la dimensión de un superhombre, que sería una dimensión, digamos, absurda y estúpida, de acuerdo a lo que establece
el propio Peterson de las concepciones que tenía Nietzsche. Pero no es Freud y Jung que nos dicen, no, eso no es verdad. El ser humano no puede establecer sus propios valores y principios, no puede dominarse, no puede controlarse a sí mismo. Siempre va a haber la dimensión de la irracional en el sujeto. Nosotros no somos dueños del pensamiento que tenemos. Nosotros no es verdad que decimos que vamos a establecer una utopía justa para todos. Nosotros no es verdad que si hay comida, mucha comida, yo no le voy a comida a papá y mamá y voy a darse la comida al vecino. Y no es verdad que si yo tengo 5 casas, 7 casas, 8 casas, que yo voy a repartir esa casa al proletariado, que yo se la voy a dar al proletariado, que no es verdad que nosotros vamos a hacer una dimensión justa desde la dimensión de la utopía, que va a ser absolutamente difícil, porque siempre nuestras vidas va a estar ligada a la dimensión de lo irracional, que el ser humano pues racional. No es verdad que yo voy a dejar de comer, como yo digo que voy a dejar de comer, y de repente lo que estamos comiendo más, que yo voy a dejar la mujer, que voy a dejar, por ejemplo, que voy a dejar precisamente la comida, que es absolutamente muy difícil, que hay cosas que nosotros sabemos, que no conocemos de nosotros mismos y que es difícil establecer esos valores, ¿no? Pero no está nada claro que el individuo llegue alguna vez a ser capaz de idear los nuevos valores que Nietzsche ansiaba con tanto favor, ¿no? Que es imposible, que debe haber, que existe una dimensión de la estructura que se perdió, unos valores que la civilización asumió y que permitió que nosotros llegáramos a donde estábamos. Que el hecho de que establecerse los principios, digamos, científicos de la ilustración, basada solamente en la objetividad, ha sido una gran problemática para los seres humanos, que realmente las creencias, las religiones y muchas de estas filosofías están basadas en la subjetividad, que es fundamental, está íntimamente ligada a las motivaciones y a dimensiones psicológicas, biológicas, antes que a posiciones filosóficas, ¿no? ¿Qué implica esto? Esto implica, dice que la existencia de la conciencia, por ejemplo, lo respalda un poco, igual que el hecho de que las experiencias religiosas se puedan inducir químicamente de forma fiable, como a través de prácticas como la danza, el canto, el ayuno y la meditación, nos va y nos dice a nosotros que muchas de las creencias son íntimamente, digamos, de dimensiones filosóficas, que la religión es subjetiva, que la dimensión de los valores no tiene que ver nada con el establecimiento de filosofías lógicas y a través de la ciencia, que nosotros somos seres humanos fundamentalmente emocionales, basados, digamos, en lo que son las creencias. Por desgracia, y es una crítica que hace a los colectivismos, para los comunistas una parte considerable de los oprimidos eran incompetentes, inconscientes, estúpidos, desobedientes, ansiosos de poder, violentos, rencorosos y celosos, mientras que una parte considerable de los opresores eran educados, capaces, creativos, inteligentes, honestos y atentos, llenos de factoría, llenos de industrias, con todas las capacidades teóricas, y lo que vinieron no tenían esa misma característica. Y eso creó la gran problemática de lo que fue la Unión, la dimensión del comunismo asesino de la Unión Soviética, ¿no? El ideólogo empieza eligiendo en cuenta apreciaciones que representan una baja resolución, ocultan trozos enormes en diferentes del mundo y se basan en, por ejemplo, en concepciones como la economía, la nación, el medio ambiente, el patriarcado, la gente, los ricos, los pobres, los oprimidos y los opresores. Esa es la dimensión del ideólogo. Yo cojo, por ejemplo, la economía, que es la de la opresión. Yo estoy pobre, la comunidad está pobre porque los ricos lo tienen todo, hay que quitarle taxas, hay que quitarlo todo, hay que matarlo a los burgueses. O la nación, es mi nación por encima de la nación haitiana o de la nación o por encima de los latinos, o es el patriarcado, abajo los hombres, que dominen las mujeres, o son los ricos, o son los pobres, o son los oprimidos, o son los opresores, que son lo que se llaman abstracciones de baja resolución y a partir del cual se establecen las ideologías, ¿no? Y que no es tan fácil, digamos, simplificar un fenómeno que puede tener muchas razones. Por ejemplo, si yo tomo solamente la categoría del ser pobre, hay muchas razones, por ejemplo, por qué las personas son pobres. No por el hecho de que hay un rico que tiene más dinero y que no se lo da y que no lo reparte, ¿verdad? O que hay un capitalista que es explotador y que quiere plusvalía, quiere todo para él, ¿no? Sino que hay muchísimas razones y no es tan sencillo. Por ejemplo, la falta de educación, las familias desestructuradas, los barrios con altos índices de delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, la criminalidad
y la corrupción con la explotación política y económica consiguiente, los trastornos mentales, las carencias de un plan vital o incluso el hecho de no darse cuenta de que es posible o necesario elaborar ese plan para mucha gente, por eso es pobre, la poca seriedad, la mala fortuna geográfica, el cambio del sistema económico y de las consiguientes desaparición de sectores laborales enteros, la alta propensión para que los ricos se hagan más ricos todavía y los pobres se hagan más pobres, la poca creatividad, el interés empresarial, el desánimo. Estas son algunas de las muchas fuerzas que generan la pobreza, no solamente el hecho de que uno es oprimido, vivimos un sistema colonialista y entonces no están explotando, que hay diferentes razones, pero el ideólogo lo que es él establece de los villanos y los villanos y los que deben salvar al otro, en este caso los ideólogos, que esa dimensión de ver el mundo es absolutamente destructiva y difícil y es el caldo de cultivo donde los jóvenes están siendo tomados. En consecuencia, lo que él dice es que se va a establecer el falso teórico, firma una teoría post hoc sobre cada uno de estos fenómenos. Por más complejo que sea, se puede considerar una secuela de nuevo sistema integral, que es lo que establecen estas nuevas ideologías de turno, donde la dimensión es fundamental. Si yo tomo, por ejemplo, el caso de raza o el caso de la economía o la dimensión del género y establezco escuelas, estructuras a partir del cual yo voy a cimentar toda mi dimensión filosófica, ¿no? Así que esa es lo que es, quizá esté dormido el establecimiento, el eliminar a Dios y establecer la dimensión de Freud o Marx, establecer la dimensión de lo que es las concesiones del capitalismo o de la dimensión patriarcal, va a crear grandes problemas que van más allá de la misma dimensión del modernismo y van a aparecer entonces una de las críticas más terribles que le hace es lo que se llaman los pensadores sumamente influenciados por Marx, con un peso enorme en el mundillo académico actual, como son Michel Foucault, Jacques Derrida, y ahí acaba con los dos, notificaron la simplificación marxista. La esencia lo hicieron reemplazando la economía del poder, como si el poder fuera la única forma motivadora detrás del cual hacemos los humanos. Él le llama tanto a Michel Foucault como a Jacques Derrida, mi maestro en la New School, los que son unas pseudociencias y son más que nada fundamentalistas en términos que son inflexivos y rígidos, y su arrogancia y la autoridad moral de los que presumen para la ingeniería social es igual de profunda y de peligrosa. Dice además, podría ser incluso peor, los ideólogos se agencian la propia racionalidad, así tratan de justificar sus premisas como lógicas y sensatas. Si se les fuerza a los judíos de derecha, los extremistas islámicos y los cristianos ultraconservadores tienen que admitir que Dios es una esencia misteriosa, fundamentalmente, que es difícil establecerlo. La moraleja, dice en la parte número 2, Peterson, ten cuidado con los intelectuales que rigen un monoteísmo con sus teorías de la motivación. En términos más técnicos, ten cuidado con las causas univariables generales para problemas diversos y complejos. Por supuesto, el poder desempeña un papel en la historia igual que la economía, pero lo mismo se puede decir de los celos, el amor, el hombre, el sexo, la cooperación, la revelación, la ira, la indignación, la tristeza, la ansiedad, la religión, la compasión, la enfermedad, la tecnología, el odio y el azar, ninguno de los cuales se puede susumir definitivamente en otro. Con toda la tentación de hacerlo es obvio, por la simplicidad, la calma y la ilusión de control que pueden traer consecuencias psicológicas y sociales lo más útiles, sobre todo a corto plazo. Y no lo olvidemos por el descubrimiento frecuente de un villano o grupo de villanos con el que desahogar las motivaciones ocultas para la ideología, ¿verdad? Esa es la dimensión, digamos, de la parte de la atracción fatal de los falsos ídolos y cómo se establecen estas, digamos, ideologías y de la cual uno tiene que cuidarse de no simplemente dar recetas o establecer cultos o establecer una dimensión, una unidimensión de la realidad. Ese es el cuidado que él establece. Y finalmente va a establecer lo que es el resentiment o el resentimiento o el rencor y lo va a definir como el resentimiento desde lo que es el texto también de, digamos, yendo a Nietzsche, la genealogía de la moral ocurre cuando el fracaso individual o el estatus insuficiente se achacan tanto al sistema mismo, sobre todo a las personas que han tenido éxito y han alcanzado un estatus elevado
dentro de él. O sea, nosotros encontramos que vamos a buscar el conocimiento de nuestros niños en los lugares que no son los adecuados, que esto deja a los muchachos con una dimensión de spoil, de dañado, que creen que se lo merecen todos nuestros muchachos, sin formación y conocimiento, creen que lo saben todo, de sexo, de economía, del Black Lives Matter, del calentamiento global, y que deja un espacio, y que este espacio es llenado por el hecho de que los filósofos como Nietzsche y Dostoyevsky establecieron que la muerte de Dios, la muerte de los valores, creó un espacio y un vacío para que falsos, digamos, ídolos basados en las teorías de Marx, en las teorías de Freud, como el posmodernismo, digamos, reestructurados a través de lo que es Michel Foucault y Derrida, que lo sustituyeron por el poder, haciendo fundamentalismo extraordinario, y los sujetos que se meten a estas ideologías, ya sea desde la perspectiva de la economía, los socialistas o comunistas, para establecer, digamos, ideologías y sistemas colectivos que ha sido un absoluto fracaso, pero aún así la sustituye por conceptos como el género, la raza, la pobreza, el opresor, las víctimas, y en consecuencia crean otros fundamentalismos a partir de la racionalidad, sin tomar en cuenta la subjetividad ni la psicología, que son las partes fundamentales que gobiernan nuestro ser. O tenemos el totalitarismo o el nihilismo en muchos de nuestros jóvenes, y por eso están que no podemos tocarlo, no podemos hablarle, y están absolutamente perdidos. A esos muchachos hay que enfrentarlos, digamos, con la dimensión de lo que es la responsabilidad, y enseñarles lo que es la ideología, e incluso motivarlo a que abandone la ideología. Por eso, al final de la dimensión de la ideología, lo que queda es un sujeto resentido. Es decir, yo soy lo que soy, yo soy pobre, yo no tengo la casa, no por mi educación, no por mi falta de formación, por mi deficiencia, por las circunstancias particulares, por el azar, por de donde yo viví, lo que pasó con mamá, por la historia, ¿no? Es porque tú lo tienes todo, porque tú eres rico, porque yo soy hombre, porque tú eres mujer, porque yo soy negro, y porque tú eres blanco, y porque tú me tienes oprimido. Entonces, esa dimensión, digamos, viene el resentimiento hostil. Ocurre cuando el fracaso individual o el estatus insuficiente, yo no tengo formación, yo no tengo categoría, yo no tengo credenciales, yo no me estudié, yo no me preparé, ¿verdad? Yo fracasé, y entonces ahora estoy como una mierda con esta vaina, pero eso no es una responsabilidad mía. Yo no la busco dentro de mí, yo siempre la busco del otro lado del asunto, ¿no? O es el policía, o es mamá, o es el hombre, o es el blanco, ¿verdad? O es la mujer. Ese es el resentimiento, sobre todo a personas que han tenido éxito y han alcanzado un estatus elevado dentro de él porque hicieron lo que tenían que hacer. Viene el resentimiento. Y cuando una persona se resiente, odia al otro, se torna extremista, establece unas posiciones, unas creencias falsas basadas en estas dimensiones de cultos, y se tornan violentas y agresivos porque el que no es de mi parte, yo lo odio y quiero al mismo tiempo eliminarlo, ¿no? El resentimiento debe tener unas ganas de venganza siempre, que es la gran problemática. Voy a citar de este capítulo algunas cosas más. La persecución ideológica exhibe otro rasgo típico, ¿verdad? Yo me resiento por mi propio fracaso, no lo veo en mí, lo veo en el otro, y entonces va a haber el aspecto de que hay que perseguir a los policías, hay que perseguir a los negros, hay que perseguir a los blancos, hay que perseguir al latino, hay que perseguir al otro, hay que perseguir al otro, y cuando yo lo persigo es con la finalidad de destruirlo, eliminarlo. Las víctimas a las que defienden los ideólogos siempre son inocentes, y a veces también lo son, y los culpables son siempre malvados, y los culpables malvados hay para dar y tomar, sobre todo aquellos que ni siquiera respetan la presunción de inocencia de los acusados, que es otra dimensión que lleva a la persecución de ideológica. Tú eres acusado de robar, de matar, de engañar, de hacerte de dinero, de violar, de maltratar, de robar, ¿no? No habría que asumir ninguna culpa colectiva, sino simplemente, digamos, ni siquiera presunción de inocencia, ¿no? Seguir el camino del resentimiento es arriesgarse a vivir con una amargura tremenda. En gran medida es consecuencia de identificar al enemigo fuera, no dentro.
Si el problema es el poder, lo que ostentan cualquier tipo de autoridad son la única causa del sufrimiento mundial. Si el problema es la masculinidad, todo hombre o incluso el concepto de varón se debe atacar y denigrar, ¿no? Una vez identificado la fuente del mal, es el deber de los honrados erradicarla, del comunista, de la feminista, del justo, del que sabe, del teólogo. Esto espolea tanto la paranoia como la persecución, ¿no? Parte de la imitación del héroe es en el sentido más auténtico, está en una cuestión psicológica o espiritual más que sociológica y política, de asumir la dimensión del héroe individual en contra de las ideologías. Hay otra parte que es imposible combatir, es imposible, finaliza diciendo Peterson, es imposible combatir el patriarcado, reducir la opresión, promover la igualdad, transformar el capitalismo, salvar el medio ambiente, eliminar la competitividad, disminuir, transformar, salvar el medio ambiente, eliminar la competitividad, disminuir la intervención del gobierno o llevar cualquier organización como un negocio, ¿verdad? La idea de que sí lo son es un fruto de los cultos del siglo XX. Las creencias de esos cultos son infantiles y narcisistas. Y el activismo que promueven es lo que una persona resentida y perezosa usa para sustituir el logro genuino. Los axiomas únicos de las personas poseídas por una ideología son como dioses, servidos a ciegas por sus proselitistas. Sin embargo, la ideología ha muerto como Dios. Los excesos sangrientos del siglo XX la mataron, ¿verdad? Esa es la dimensión. Ese es el discurso de abandono a la ideología de Jordan Peterson. La ideología ha muerto como Dios por los excesos sangrientos del siglo XX. Los colectivismos, la Alemania nazi, Hitler, la dimensión de establecer el hombre superior, el hombre racional, establecer las paranoias persecutorias, establecerse en conceptos que se establecen en valores y en creencias que son dañinas al ser humano, que es imposible tomar todas estas cosas y salvar al mundo y salvar la opresión. Por ejemplo, él establece que es imposible combatir el patriarcado, reducir la opresión, promover la igualdad, transformar el capitalismo, salvar el medio ambiente, eliminar la competitividad, disminuir la intervención del gobierno o llevar cualquier organización como un negocio, ¿no? Dicho llamamientos, estos conceptos son demasiado ambiguos. Recuerda un sketch satírico del grupo de cómico de Monty Python en que daban clases para tocar la flauta. Soplas para un extremo y deslizas los dedos por los agujeros, decía. Cierto, pero inútil. Simplemente faltaba detalle. De forma similar, los procesos y sistemas sofisticados a gran escala no son lo bastante reales para hacer posible su transformación unitaria integral. Es una gran problemática para los muchachos y la muchacha que quiere ser feminista, para el muchacho que quiere ser socialista, que quiere ser un comunista, que quiere acabar el mundo y quiere acabar la opresión, que quiere estar digamos la igualdad. Para los posmodernistas al estilo de los colectivismos de cualquier naturaleza, de cualquier tipo, ¿verdad? Que se establecen extremos. Los nihilistas, los derechistas y los ultraconservadores, los nazistas que hay que hacer las cosas a su manera, simplemente están creando diferentes creencias extremistas, persecutorias, y se van a meter en lo que es, digamos, el resentment o el rencor, el resentimiento hostil, que es extremadamente peligroso y que es extremadamente dañino, porque nunca va a buscar las causas dentro de sí, sino la va a buscar siempre fuera. Mi fracaso, lo que me está sucediendo a mí, lo que me está pasando a mí, no es porque yo no me preparé, no estudié, por miles de circunstancias, simplemente es por el blanco, por el extremo, por el hombre, por el género, ¿no? Entonces, ocurre cuando el fracaso individual o el estatus insuficiente se achacan tanto al sistema como sobre todo a las personas que han tenido éxito y han alcanzado un estatus elevado dentro de él. ¿Qué hacer? Dice Peterson. Abandona la ideología. Y termina con un párrafo excepcional. Tengo un poco de humildad.
combatir el patriarcado. Sí, vamos a combatir el patriarcado, las corrupciones, que las jerarquías establecidas por los hombres y la opresión que ha establecido las mujeres en diferentes culturas y que todavía sucede. Vamos a trabajar el patriarcado. Pero sé humilde, esa vaina no es fácil. Nosotros no sabemos, dice en Homo Sapiens, Harari, ¿verdad? Yuval Harari, nosotros no sabemos cómo apareció el patriarcado, qué pasó el patriarcado. La ciencia, la estructuración de las civilizaciones ahora en la actualidad y en todo el mundo va a estar sostenida por el patriarcado y va a ser difícil de que descojonemos el patriarcado. Pero ¿qué es lo que sea el mundo? Descojonar el patriarcado supone muchas cosas. Quitar a los grandes hombres de poder, de éxito, y que han dado una estructura fundamental y que han sostenido la filosofía, la ciencia absolutamente, las culturas y las civilizaciones, y han establecido la religión entera. Es una vaina difícil de tú agarrar y de cojonar. Vamos a cojonar a todos los hombres. ¿Y qué vamos a hacer con los hombres? Que va a ser difícil reducir la opresión en sentido general a partir de una utopía, de una filosofía marxista, socialista, y que los experimentos fue lo que mataron la ideología. Y así como se mató también a Dios, nosotros los mismos asesinos de nosotros mismos. Quitamos el labor más importante, digamos, más trascendente, que nos permitía una cohesión basada en el amor. Que reducir la opresión va a ser una vaina difícil, ¿verdad? Y que la ley de Pareto significa siempre el 1%, siempre una gran cantidad de sujetos con una inteligencia enorme, con conciencia, mejor oportunidades, que van a tener todo lo cuarto del mundo. Siempre en todas las culturas, en todas las sociedades, van a haber un 1% más rico que nosotros. Que va a ser una vaina del diablo eliminar y quitar al tigre que no tiene cuarto y que no se formó. Que promover la igualdad va a ser una vaina difícil, porque siempre va a haber gente con más cuarta que tú, con más conocimiento, con más capacidad que tú, y que sabe más que tú, y que no es verdad que te va a dar la silla a ti para que tú te sientes. Y no es verdad que nos vamos a sentar igual, como se inventó el socialismo. En los países socialistas se fueron abajo y crearon asesinatos masivos, como Stalin lo hizo en Rusia, como lo hizo Mao Zedong en China, y como se sigue haciendo en cualquier lugar donde exista un socialismo y un comunismo. Que esta vaina de nosotros es mía, y que los más incompetentes han sido los tipos llenos de resentimiento, de rencor, para quedarse con las casas, quedarse con el dinero y no dárselo a la población, a los oprimidos, y no dárselo al proletario, mejor matarlo cuando no había comida o cuando se quejaban porque no había comida. Que esta mierda, cambiamos el socialismo y no tenemos para comer. Transformar el capitalismo va a ser una situación difícil, va a ser una situación de todos nosotros, y va a ser absolutamente difícil, que tiene sus grandes fallas y que tenemos que estar trabajando a que se mejoren. Que salvar el medio ambiente es un asunto de gran dificultad, que tú solo no lo puedes hacer, ¿verdad? Disminuir la intervención del gobierno o llevar cualquier organización como un negocio va a ser un gran problema. Que hay que tener negocios individuales, que haber libre empresa, y que mejor que sea así la vaina, ¿no? Para que no se den los países donde tú no puedes tener empresa y tú no puedes tener cuarto, tienes que dividirlo. Si tú sales por ahí y te hace $1 millón, tú tienes que repartir esa vaina y quedarte con lo que tú puedas, que es absolutamente difícil y que es absolutamente complejo. Ten un poco de humildad, dice Peterson. Ordena tu cuarto, muchacho. Límpiate la nalga. Este es lo primero. Comienza a hacer lo que tú puedas hacer alrededor tuyo. Él dice una de las reglas de la responsabilidad, que a esta muchacha que está sufriendo, que no terminó la high school, que tiene 2 años sufriendo con depresión grave, que está en la casa, que el papá tiene que mantenerla, como muchas de las quejas de los papás que nos vienen en clínica, que los papás tienen estos muchachos ahí hasta los 26 años, uno me llamó otros 30 años, coño, que lo que hace droga, no hace nada en la casa, que es una mierda, una vaina, ¿no? Es verdad. Pero cuando ella comenzó a hablar del feminismo, o comenzó a hablar del calentamiento global, una experta en que conocía todo absolutamente los temas y sabía qué era lo que había que hacer, un plan, una ideóloga de primera magnitud, pero no tenía la capacidad de terminar un curso de veterinaria y estudiarse y irse el lunes a viernes todos los días, arreglar el cuarto, arregla tu cuarto, arregla tu vaina, arregla las cosas tuyas, tu mundo, vete a la universidad, al curso que te falta, hazte tu GED, ¿no? Es el primero. Cuida de la familia, de tu gente, tuyo, de papá y de mamá. Ayuda a mamá, ayuda a papá, la gente que está cerca de ti. Haz caso a lo que dicta tu conciencia, a las cosas que están ahí que son más importantes, a lo que tú tienes que resolver. Sí, vamos a echar la marcha, vamos a cambiar el capitalismo, vamos a cambiar la economía global, vamos a trabajar sobre los humildes, claro, vamos a hacerlo, pero espérate. ¿Cómo está la casa tuya? ¿Qué es lo que tú estás haciendo contigo, con tu mundo, para tú cambiarte a ti ahora? Salimos de la marcha, tú te quedaste, se fue todo el mundo, ¿verdad?
El Black Matter, la directora ejecutiva de Black Lives Matter, yo lo apoyo perfectamente. Ella se compró 3 casas por $8 millones. Perfecto. Yo no sé cómo vino esa vaina, pero trata de resolver tu vaina tú mismo. ¿Qué te dicta tu conciencia que tú tienes que hacer cuando sales a la marcha? Cuando tú sales para cambiar el capitalismo, para cambiar el medio ambiente, para transformar la desigualdad del hombre y de la mujer, que tú vas a hacer después que tú sales de ahí. Ese es el llamado. Endereza tu vida, arréglala tu vaina con tu esposa, con tu muchacho, con tu hija. Mira a ver qué visión tú vas a hacer, si está enderezada, si hay cosas que tú estás omitiendo de hacer, que tú sabes que tú tienes que abrir la carta, si tú tienes que poner atención a las quejas, a las cositas que están sucediendo en el trabajo, que tú sabes que te van a votar si tú no arreglas esa vaina, ¿no? Ordena tu vida. Encuentra algo productivo e interesante que hacer y comprométete a hacerlo. Busca algo que tú no estás. ¿Cómo tú te vas a pasar, coño, viendo televisión, jugándote el tiempo? Ayuda a tu mamá, sal de ahí, vete para hacer GD, ponte a hacer algo, vete para McDonald's, vete a trabajar, vete a hacer algo. Antes de estar filosofando de la transformación, que voy a ser rico, voy a ser millonario, comprométete en algo específico. Cuando tengas todo esto resuelto, busca un problema más grande. Bueno, vamos al socialismo ahora, vamos al feminismo, vamos a destruir el patriarcado, vamos a hacer la igualdad mundial. Entonces, vete y vamos a resolver eso. También lo consigues, y si consigues ese asunto, vete a proyectos aún más ambiciosos. Y como primer paso para ello, tiene que abandonar la ideología. Tiene que abandonar la ideología. Los grandes problemas que le suceden a los muchachos en la actualidad, muchos de nosotros, tiene que ver de nuestra psicología, de las cosas que nos pasan, del estatus que nos faltó, de los fracasos que hicimos. Papá no me ayudó, mamá no me ayudó, no me dio el chance, no me dio la oportunidad. Yo cuando debí estudiar, hacer lo que tenía que hacer, no lo hice. Tuve mala suerte, vivo en un país que no es Norteamérica, hay muchas miles de vainas que significa porque todo va mal y hay que poner atención a eso. Y la manera es como tener conciencia y abandonar toda ideología, ese vacío que generó la muerte de Dios porque nosotros mismos los asesinamos. Así que abandona la ideología como se abandonó a Dios, o volver a retomar a Dios, sus creencias y sus valores, y comenzar a tomarte en cuenta a ti mismo, a ser responsable de las cosas tuyas que están a tu alrededor. Nosotros todos pasamos por la universidad. Yo pasé por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fui a estudiar medicina y el comunismo era campante para los 70, finales 80. Yo fui comunista, izquierdista, liberal en la actualidad, comunista por esencia fundamentalmente. Yo voy a siempre ser liberal. Yo siempre voy a como artista, como poeta, voy a estar a favor de las mejores causas. Yo nunca voy a votar por Donald Trump, voy a votar por Biden, por los demócratas, por ejemplo. En mi país también voy a hacer la misma, no voy a ser derechita, no voy a ser un tigre sonoro, no voy a buscar, no voy a ir, al extremo del socialismo, comunismo, pero me llama la atención. Si yo tengo que votar por Sanders, yo voy a votar por Sanders. Está en mi sangre. Hay una especie como de genética entre los derechistas y los izquierdistas. Yo siempre voy a asumir una ideología, ¿no? Yo siempre me cuidé de ser un psicoanalista y veía el peligro del marxismo-leninismo, veía la rabia que tenían, veía el resentimiento sobre el burgués, que Freud siempre me recordó a mí. ¿Qué van a hacer, coño, después que mata a todo el burgués? ¿Qué tú vas a hacer con el deseo humano? Incontrolable, tener muchas mujeres, muchos cuartos, mucha casa, de todo para mí y para mi familia, o para mí solo. ¿Qué tú vas a quiser esa vaina? Que el capitalismo realmente es el sistema donde el deseo humano se fortalece, crece, donde tú puedes hacer lo que tú quieras. Hay todas las posibilidades, existe realmente la libertad. Hay uno descojonamiento enorme. Tú vas a encontrar a la gente, coño, mal, homeless, sin nada, realmente sin comida, no hay compasión. Pero es ese que tenemos que trabajar, pero tenemos que comenzar a trabajar nuestras cosas, ¿no? Entonces, por eso uno va buscando ciertas ideologías para hacerse un poquito más humano, más humilde, más vulnerable, poder ayudar a los demás, darse a los demás, dar tu tiempo, transformar al otro, ser médico, psicólogo, abogado y dar tiempo, porque sí hay ciertas dimensiones donde la ideología es importante. Yo pienso que desde la perspectiva del privilegio, vuelvo al doctor Jordan Peterson, blanco de Canadá, profesor de Toronto, donde existe un colectivismo socialista, como los países escandinavos, como en Gran Bretaña,
donde hay la posibilidad de trabajo, de comer, y tú puedes pensar y puedes fantasear. Sí, donde se es blanco, entonces tiene el mismo privilegio. Me parece que sí vamos a abandonar, es bueno abandonar la ideología, pero él era un comunista, él fue un socialista en su época, ¿no? Después, con el engaño de que el Solzhenitsyn estableció con el archipiélago Gulag, vio toda la traición, toda la destrucción que se hizo del colectivismo ruso, maldito, asesino, y que Solzhenitsyn lo estableció, lo planteó y dijo: todo lo que está pasando, lo están matando aquí, esta vaina no es verdad como se dice, y tú encuentras la realidad. Entonces, coño, espérate, no vamos a abandonar la ideología extrema. Encontramos las feministas que no, aquí no entra ni un hombre, y además las amigas que yo soy blanca y negra y vaina, mi pelo malo y bueno, malo, y no te me acerques porque tú eres una vendida, porque tú tienes un colorcito más que yo, y no me hable porque tú eres parte de la tú me has colonizado, tú me has maltratado, wow, vete, o sea, esas vainas extremas, esas ideologías extremas que nosotros vivimos y todavía vivimos continuamente, ¿no? Abajo los hombres, vamos a matarlos todos, no sirven ninguno, es una gran, digamos, problemática, o los policías no sirven todos, digamos, en contra de la policía, cuando no es cierto. O sea, cuando se establecen ideologías extremas, se va a establecerlo desde la dimensión de la ideología del resentimiento, ¿no? Del resentimiento extremo y hostil que lleva a la venganza y que lleva al chivo expiatorio, establecerlo en un concepto fundamental. Y eso yo pienso que es el llamado. Pero es absolutamente difícil no tener una ideología y esa ideología que pueda criticarse continuamente, esa ideología que permita a que nosotros nos hagamos mejores seres humanos, establecerla como una religión que se critique continuamente desde la dimensión, digamos, psicoanalítica y freudiana y junguiana, que nos permite vernos nosotros como somos, esta mierda, que fundamentalmente muchos de los grandes males que existen en la humanidad es porque nosotros tomamos malas decisiones, ¿no? Y no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, en esa dimensión hay que abandonar la ideología, ¿no? Como mucha gente que se metió a lumpen, a drogadicto, hizo cosas que no tenía que hacer porque abandonó la escuela o vino a Estados Unidos. No, yo no voy a hablar de inglés porque es el imperio, hay que acabar con el imperio de inglés, vamos para la factoría con la factoría, de cojonar la factoría se quedó sin trabajo, tan homeless, con miles de problemas, no aprovecharon su oportunidad, no estudiaron, pues el imperio me descojonó, me destruyó, y esa es la gran problemática, ese es el llamado, yo pienso, de reflexión de la regla número 6 de abandono de la ideología, que hay que tomarla con mucha pinza. Yo quise hacer un estudio de dónde vienen los lugares, donde los muchachos ahora están buscando la información, lo están buscando en YouTube fundamentalmente. De dónde viene esa dimensión, ese hecho de que nosotros podemos crear nuestras propias filosofías y terminamos siendo nihilistas, malos, no creemos en nadie, nos creemos privilegiados, nos matamos nosotros mismos con la familia, con los hermanos, tenemos muchachos que no sirven para nada, las mujeres están funcionando muy bien, las muchachitas, los muchachitos están todos descojonados. Aparecen las atracciones fatales de los fundamentalistas, los extremistas, digamos, los extremistas guerreros, asesinos de otros, los falsos ídolos, y aparece también el resentimiento, y hay que hacer de nuevo ese llamado que hace Peterson, que me parece que es importante, ¿no? Yo por eso quería traerlo. Este es una de las reglas más importantes de él, es la que hay que tomarla con mucha observación, tomar las cosas que son favorables para nuestro muchacho. Sí, pero tú tienes que estudiar, sí, pero tú tienes que trabajar, sí, tú vas a transformar el mundo, te vas a hacer rico, pero mientras tanto vamos a cuidar de tu papá y de tu muchacho, sí, pero no me hable así. No, tú tienes que estudiar mejor lo que dice esos libros, lo que dice el otro, lo que dicen los extremistas que tú ves en la televisión, en el YouTube, que tú ves los algoritmos que te venden, el Facebook. O sea, hay muchas cosas que yo pienso que las reglas nos llama a nosotros a reflexionar. Así que ya tú sabes, te quise traer esta regla hoy, estudiar al hombre, al salvaje, al Mesías salvaje, Jordan Peterson, con su libro nuevo, Más allá del orden, que lo estamos estudiando nosotros, tú y yo, semanal, para que los comprendamos. Y entonces, cuando lo comprendamos, lo estudiemos, los expliquemos, nos los enseñemos a nosotros mismos, entonces, cuando lo comprendamos, aquí lo está. estudiemos, los expliquemos, exacto, estoy saliendo bien. A nosotros mismos. Entonces nosotros podamos hablar del tigre.
tenemos que estudiarlo primero, tenemos que saber qué dice, sus referencias. Ese capítulo tiene unas 10 referencias importantes. Utiliza 4 citas de Nietzsche de lo que es la Gaia Ciencia, la voluntad de poder. Son las citas que utiliza, y también utiliza textos de Hirschel y Rank, utiliza de Solzhenitsyn, el archipiélago Gulag, y unas citas en sentido general, ¿no? Es un texto absolutamente muy filosófico, como traté de explicarlo en su gran dimensión. Y comienza con su historia de éxito, una historia de un sujeto que estudió a los grandes filósofos y a los grandes psicólogos, y ha trabajado la responsabilidad en los seres humanos, abandonando de alguna manera la ideología. Extraordinario este capítulo, esta regla número 6. ¿Ok? Así que ya tú sabes, cuídate. Este capítulo ha sido dedicado a Rafael Mendoza, mi amigo, que murió la semana pasada. El viernes vamos a estar allá con Margaret, Karina y yo, para darle el último adiós y que su memoria esté con nosotros. Escribí un poemita por ahí, voy a ver si lo hago por aquí para regalárselo a todos ustedes. Y a Rafael Mendoza, un amigo, un muchacho lindo, bonito, que Dios lo tenga en el cielo, que esté por allá cada vez que nos juntemos, tengamos esas conversaciones fabulosas que teníamos con Mendoza. Le debemos el hecho de que Karina y yo estemos juntos, que Camilo y Camila existan porque nos unió a nosotros. O sea que tanto el lunes, el martes como hoy, el CoCrea se lo dedica Corona Creativo Online a Rafael Mendoza. Y para el próximo miércoles yo voy a traer regla número 7. Al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa. Al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa. Así que estudia regla 7 de Más allá del orden, del Dr. Jordan Peterson. Al menos esfuérzate al máximo en una cosa y espera a ver qué pasa. ¿Terminamos? Chévere. Te veo. Bye bye.